Orange Crush. It's the union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly demands a double team, that's why they mad. They couldn't stop him even when his arm was in a cast. Still got his numbers. Look at stacks. Still forcing fumbles. Double digit sacks. Vine still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with two Happy Meals. Reminiscing of one and only LT. And even more so like the late great Dig Thomas. Von Miller giving hell to these QBs. Ask Mark Sanchez. Bienvenidos fanáticos y sufridores de los Denver Broncos, arrancamos nueva temporada. Esto ya se ha puesto en marcha, ya está el training camp, en apenas día y medio tenemos el primer partido de pretemporada, así que nosotros también volvemos al canal de YouTube, volvemos a arrancar. Intentaremos estar como la temporada pasada cada jueves sobre las 9, algunos iremos en directo, otros irán en grabado. Iremos un poco según las circunstancias, según lo que podamos hacer. Hoy arranco yo solo, porque bueno, agosto, la gente está de vacaciones, pero no os preocupéis, que no vais a tener que aguantarme única y exclusivamente a mí. Josebi y Julio estarán como siempre conmigo y me irán acompañando también pues Iván Talavera, nuestro coach, también nos acompañará a algunos programas. Iremos teniendo invitados de tanto en tanto, un poco así como hicimos la temporada pasada. Pero bueno, que desde este canal intentaremos manteneros informados, intentaremos poneros al día de qué está pasando con nuestros queridos Denver Broncos y pues poco a poco ir entrando en la pomada de lo que es la temporada que se nos viene encima. Os comento un poco el planning para estos 5 capítulos que vendrán antes de empezar la temporada. Yo iré desgranando, hoy simplemente hago un poco de noticias e introducción de lo que hay. Y luego iremos desgranando en los programas un poco el roster que tenemos en Training Camp. Iremos intentando mirar un poco jugador por jugador para que los tengáis a todos un poco situados, para que sepáis un poco a quién mirar más ahora en estos partidos de pretemporada, porque como siempre recordamos, estos partidos de pretemporada no esperéis ver mucho tiempo ni a Russell Wilson, ni a Courtland Sutton, ni a Javonte Williams, ni a los titulares. Será más para ver a estos jugadores de fondo, para decidir a ver quién se queda dentro del roster y quién no, quién irá a Practice Squad y para ir probando un poco a los jugadores. Sí que veremos a los titulares seguramente un único cuarto, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Va a depender en estos 3 partidos, iremos viendo un poco. También iremos conociendo a Nathaniel Hackett, que no sabemos cómo funciona él como entrenador en pretemporadas. Recordemos que es un head coach que será la primera vez que se pone a los mandos totales de un equipo. Sí que lleva ya muchos años como coordinador ofensivo, sobre todo estos últimos años en Packers. Pero bueno, iremos viendo poco a poco cómo pues él ya va jugando con esto. Vale, pues sin más dilación paso a comentaros un poco cuáles han sido las noticias de mes de mayo, junio, principios de julio, antes de entrar en Training Camp. Yo creo que la noticia más esperada y la más así que ha llenado páginas de periódico es la venta de los Denver Broncos. De hecho, la venta se cierra hace 2 días. Hace 2 días se cierra con... es decir, los 2 grupos, el que compraba y el vendedor, que sería la fundación de Pat Bowlen, ya se habían puesto de acuerdo. Ya se habían puesto de acuerdo en cantidades, 4,65 billones, que luego hablaremos. Pero faltaba, ya sabéis que la NFL es un conjunto que todos los propietarios de los 32 equipos tienen que estar de acuerdo prácticamente en todo lo que se hace, con lo cual faltaba la validación de los propietarios de los otros equipos. Creo que son 2/3 que tenían que darle el visto bueno, o 3/4, ahora no sé exactamente. Pero bueno, no ha habido problema porque ha sido unánime el voto positivo hacia la compra de los Denver Broncos, con lo cual todos los otros propietarios han dado el sí. Y Roger Goodell, hace 2 días estaba presentando pues ya la compra definitiva por este grupo Walton Penner, que supongo que ya sabréis, pero os comento un poquito. Es el grupo que tiene los supermercados Walmart allí en Estados Unidos. No sé si habéis estado allí, es uno de los supermercados más conocidos, está absolutamente por todos lados. Y de hecho se calcula que Rob Walton, que ahora hablo de él, sería la 18ª persona más rica en el mundo, según la revista Forbes, con lo cual es gente que tiene mucha pasta, y con lo cual han tenido excesivos problemas para pagar esos 4,65 billones, que ha sido el récord
hasta ahora lo tenía a la venta del Chelsea hace 2 años, es el récord en la compra de un equipo deportivo, ¿no? La compra de un equipo deportivo profesional. Estos 4,65 billones, recordar que son billones americanos, es decir, 4.650 millones, ¿vale? Casi nada, calderilla. Os cuento un poco quién son los propietarios y quiénes será la gente que veremos un poco al mando, porque ya no veremos más a Joe Ellis, que desde aquí yo creo que habría que darle un poco, entre todos, un poco las gracias por estos años que ha ido haciendo un poco pues, lo mejor posible para nuestra franquicia, pero ya necesitábamos tener a alguien al mando, tener a esta familia al mando, y yo creo que nos va a venir genial. Gracias a Joe Ellis, y paso a desglosar un poco quiénes serán los 3 propietarios mayoritarios, que es el propio Rob Walton. Rob Walton es el hijo de los que realmente crearon el supermercado Walmart. Él hereda el supermercado y bueno, y lo sigue haciéndolo crecer y sigue haciéndolo grande. Digo, la 18ª persona más rica dentro del mundo. Y junto a él, junto a Rob Walton, que es una persona que si habéis visto la presentación es que ya está bastante mayorcito, yo creo que dejará más en el papel de los que estén en el día a día en manos de su hija, de Carrie Walton Penner, que ahora mismo pues es un poco también la que lleva todo el tema de Walmart, junto con su marido, que es Greg Penner, que sería la otra persona, ¿no? Estos 3 serán las 3 personas que estarán al mando como socios mayoritarios. Greg Penner es el chairman de Walmart desde el 2015, y digo, y ahora además casado con la hija, pues bueno, pues entre estos 3 llevarán. Y luego hay unos socios minoritarios que creo que también es importante destacar. Por ejemplo, está Melody Hobson, que es una mujer que también tiene dinero a expuertas. Es la chairwoman de las cafeterías Starbucks y también de la productora DreamWorks, lo cual también maneja pasta. También otro socio minoritario será la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, que ella, bueno, ya dejó la política, pero ella tenía relación con Denver, se había criado ahí, y además su padre había sido head coach, con lo cual era un tema que le interesaba mucho, y ella pues ha conseguido esa parte minoritaria. Y el último que se ha anunciado es Lewis Hamilton, el corredor de Fórmula 1, que bueno, que el otro día en la presentación no podía estar porque creo que no sigo la Fórmula 1, perdonadme si me equivoco, pero creo que están de pretemporada o están ya de carreras o no sé qué, bueno, estaban en una carrera. Y se sigue hablando, no sé si es para mantener un poco el hype, pero se sigue hablando con Peyton Manning para ver si quiere entrar o no, pero por ahora no hay nada, es decir, son simplemente habladurías. Pero bueno, lo que decíamos, muy interesante que Denver pase a tener ya una titularidad, una propiedad con cara y que ya sepamos quién es, que eso es importante de cara a la liga, que hay unos propietarios potentes detrás. Estos últimos años, desde que Pat Bowlen, pues ya que estaba muy enfermo y ya no podía dirigirlo, se había notado que habíamos perdido peso en la liga. Esperemos que esto nos vuelva a dar ahí un poco de importancia. Vamos con otro tema. Otro tema que ha pasado en las últimas semanas es la retirada de un clásico ya de estas últimas temporadas, que es Derek Wolfe. Derek Wolfe se ha retirado después de estos 2 últimos años jugando en Baltimore Ravens. Entonces vino a firmar por un día, firmó lo típico que se hace, ¿no? Un día, $1, firmas y se retira como jugador de los Denver Broncos. Derek Wolfe estuvo 8 años con nosotros. Recordad, los más jóvenes a lo mejor ahora mismo no lo tenéis muy en mente. Jugaba ahí en la línea defensiva, siempre jugaba en el lado izquierdo, mirándolo desde defensa. Es decir, en el lado donde estaba Von Miller también. Entraban ahí Von Miller y él, Derek Wolfe, por ese lado izquierdo desde la línea. Siempre fue un jugador muy potente, muy fuerte. Además, yo creo que recordamos todos esos aullidos cuando conseguía un sack. Y quizá nunca fue una gran estrella, pero creo que sí que es un jugador que ha sido muy importante. Pocas lesiones, sí que en los últimos años tuvo un par de lesiones que no le dejaron acabar temporada, pero un jugador bastante sólido. Y además eso, que quizá no hacía grandísimos partidos, pero que siempre estaba ahí. Que el quarterback sabía que no solo tenía que mirar a Von Miller, sino que Derek Wolfe también le entraba por ese lado derecho, que tenía que vigilar. Y bueno, pues si queréis algunos números, se retira con... solo hablo de los números en Broncos,
33 sacks, 299 tackles, de los cuales 46 son para pérdida de yardas, con lo cual yo creo que son unos números bastante importantes. Vuelvo a repetir, sin ser una mega estrella, pero sí unos números importantes. Y creo que ha sido una pieza básica en ese lado izquierdo de la línea durante muchos años, un líder dentro de esa línea defensiva. Y otra cosa importante, mirando el otro día también las estadísticas, es que él juega el 70% de los snaps. Que si queréis comprobar, es muy raro que un jugador de línea juegue tantos snaps. Un jugador de línea, al ser tan pesado, al tener que hacer el impacto contra líneas ofensivos, normalmente están entre el 50 a 60 de snaps. Y Derek Wolfe tenía el 70, que es un número bastante importante. Bueno, os voy a dejar abajo en un pequeño link donde hay un vídeo donde él propio se despide. El mismo Derek Wolfe se despide, así que si queréis verlo, mejor que lo despida yo, pues que se despida él mismo. Aquí tendréis el enlace. Otra cosita, antes de entrar en el training camp, algunos cortes importantes, jugadores que ya no han entrado dentro del training camp. Por ejemplo, el outside linebacker Andre Mintze, que el año pasado sí que llegó a hacer ese roster de 53, este año se queda fuera. Ya veréis cuando hagamos el capítulo de linebackers que tenemos muchísima carga y muchísimos jugadores importantes ahí. De hecho, algún importante se va a quedar cortado. Hablaremos cuando lleguemos ese día. El offensive tackle Drew Himmelman, que fue un undrafted del año pasado, que también había quedado ahí en la practice squad. Algunos partidos se metió en el roster, pero bueno, también queda fuera. El tight end Sean Bayer, también undrafted del año pasado, que también estuvo toda la temporada en el practice squad, también queda fuera. Yo creo que son así los tres un poco más destacados que he cogido. Y vamos a entrar ya en lo que ha sido el training camp. El training camp, ha habido algunas cosas curiosas, algunas cosas que no esperábamos, como por ejemplo, normalmente en el training camp siempre se empiezan a hacer pequeños agrupamientos, se empiezan a hacer 7 contra 7 o algo así. Nathaniel Hackett y su equipo técnico han dicho que no, que empezaban directamente 11 contra 11 y así lo han hecho. Y en estos últimos días sí que hemos visto ya algunos unos contra unos, algunos receptor, cornerback, algunos unos contra unos más interesantes, pero directamente han ido a jugar ese 11 contra 11. No tengo ni idea si es bueno, si es malo, es una curiosidad que quería comentaros. Cosas destacables de estos training camps. Se está hablando muy bien de Russell Wilson, como era de esperar. Ahora lo comentaremos cuando hable de quarterbacks, pero llevábamos años sin un quarterback, yo creo que se ha notado mucho. Se habla también mucho de sus balones profundos, de que al ser Denver un estadio que está en altitud, pues que esos balones todavía cogen más aire y vuelan más. Es decir, que vamos a tener pases profundos este año. ¿Qué más se comenta dentro de los burladeros del training camp? Recordar una cosa de lo que estoy diciendo. Todos los rumores proceden principalmente de los propios técnicos, con lo cual al final sacan a la prensa lo que les interesa. Y que entonces hay que cogerlo todo con bastantes pinzas. Están diciendo que ha habido una progresión muy importante de Jerry Jeudy. Sería muy interesante que Jerry Jeudy diera un salto más de calidad y se convirtiera en un número 1 o 2 de receptores, que lo vamos a necesitar. Albert O, también se habla de que nuestro tight end, que pasará a ser el tight end número 1, Albert Okwuegbunam, que está mejorando mucho, no tanto en la parte de recepción, sino en la parte de bloqueo. Para el esquema de la outside zone, que seguramente va a utilizar Nathaniel Hackett, que venía utilizando bastante en Green Bay, ese esquema necesita que, claro, son carreras hacia el exterior, muchas veces hacia el lado del tight end, y toda la línea bascula hacia ese lado. Con lo cual, uno de los, o el edge o algún linebacker exterior va a ser propietario o se va a tener que encargar el tight end. Con lo cual tiene que mejorar mucho esos bloqueos. Va a ser importantísimo porque va a ser el último hombre de ese bloqueo. Y es el primero que lee el corredor al correr hacia allí. Están diciendo que ha mejorado mucho en bloqueos. Lo veremos. Lo necesitábamos muchísimo que mejore en bloqueo. De hecho, cuando hablemos de tight end veréis que tenemos muchos tight end bloqueadores. ¿Qué más? Se está hablando también mucho de la competencia que hay en el puesto de guard. Recordar que tenemos a Graham Glasgow, que Graham Glasgow también se está hablando de si lo pasamos al center o no. Pero tenemos ahí tanto a Dalton Reisner, que yo creo que no va a haber duda de que va a ser nuestro jugador de la izquierda, nuestro guard de la izquierda. Pero en la derecha tenemos a Glasgow, tenemos a Maynard, tenemos a Muti. Todos están jugando muy bien, se está ensalzando sobre todo a Maynard y yo creo que
lo que decíamos el año pasado, tanto creo que Josebi como yo estábamos encantados con Maynard. Yo creo que es un tipo que tiene muchísima química, que al jugar desprende muchísima energía, lo da todo y como que el aficionado enseguida te encariñas con él. Pues decía la gente en el training camp que se estaba volcando con Panzote, con nuestro querido Quinn Maynard, y que también estaba mejorando. En cuanto a aspectos negativos que tenemos que destacar de estos training camps, la peor noticia que ha sido para mí un poco devastadora, es la lesión de Tim Patrick. Tim Patrick tiene ACL, es decir, un ligamento cruzado, se pierde toda la temporada seguro, y es un golpe muy duro para el pobre chaval, que después de un par de años luchando y dándolo todo aquí con quarterbacks, con todo el respeto lo digo, pero quarterbacks de medio pelo o de un nivel inferior, tenía la posibilidad de jugar una temporada con Russell Wilson y pues el pobre se lo va a perder. Aparte nos hace mucho daño porque yo creo que estaba muy claro que Nathaniel Hackett quería jugar con dos jugadores muy grandes por el exterior, con Courtland Sutton y Tim Patrick, y con Jerry Jeudy y KJ Hamler jugando más desde el slot, rutas cruzadas, rutas rápidas, rutas también abriéndose hacia el exterior. Pero creo que tenía bastante claro que quería jugar con esas dos torres en las bandas, pues hemos perdido una de ellas. Pero bueno, desde aquí desearle la máxima y pronta recuperación y que lo tengamos en buenas condiciones de cara al año que viene. Otro que se va a perder toda la temporada y que también lo sentimos mucho por él, pero no es tan importante de cara al equipo, es Damaria Crockett, ese running back que el año pasado había sido nuestro cuarto running back, pero sí que había jugado bastante en pretemporada, pues se va a quedar fuera. Otro que también ha caído hace 2 días es Christopher Allen, el undrafted outside linebacker de Alabama, que venía de otra lesión muy importante que también se había perdido toda una temporada, con lo cual el pobre chaval sigue encadenando ahí lesiones. Esperemos que se pueda recuperar porque estaban hablando muy bien, estaban hablando de que estaba jugando muy bien y que podía hacer roster. Y luego en PUP, en la lista PUP, está de Physically Unable to Play o algo así significa, tenemos tanto a Randy Gregory, recordemos el edge que ha llegado de Cowboys, a Billy Turner, el que en principio sería nuestro tackle derecho principal, y a Tom Compton, otro de las líneas. Estos siguen en PUP, KJ Hamler ha salido hace poco. Y bueno, pues para no echaros más el rollazo, voy a empezar a hablaros un poco de jugadores. Hoy quería hablar un poco más de skill players, de cuáles son los jugadores que vamos a ver en los skill players, y os hablaré de quarterbacks, de running backs y de receptores. Así que voy a poner la pantalla de los jugadores y os empiezo a comentar con qué jugadores contamos para el training camp. Bueno, vamos a empezar con el que ya todos sabéis que ha llegado, importantísima la llegada de Russell Wilson. Recordamos un poco numeritos, fue selección de tercera ronda del draft, aunque se haya convertido en un quarterback élite. Lo eligen los Seahawks en el 2012 en una tercera ronda. Fue bastante sorpresivo el impacto de los primeros años. Lleva 10 temporadas en Seahawks y por primera vez lo tendremos este año aquí en Colorado con nuestros Broncos. Campeón de una Super Bowl, la recordamos de manera un poco triste para nosotros. Llegó al año siguiente a otra Super Bowl que pierde contra Patriots. Creo que es suficientemente conocido Russell Wilson para que hablemos de él, pero bueno, algunos datitos más. 65% de pases completados, 292 touchdowns en su carrera por solo 87 intercepciones, un QB rating total de todos estos años de 101,8, que es bastante alto. Y cosas a destacar, pues bueno, yo creo que ha dejado muy claro desde que ha llegado, pues que es un líder, que ha venido desde el primer día a liderar este equipo, a coger las riendas, a ser el que mande, el que dirija y el que con su ejemplo se va a poner a trabajar desde el primer día. Yo creo que es importantísimo el salto que vamos a dar este año con Russell Wilson. Habrá que ver la conexión con sus receptores. Comentábamos hace un segundo, una pena que hemos perdido a Tim Patrick, pero bueno, esperemos que con Sutton, con Jeudy, con KJ Hamler, con los Titans, pues consiga generar una buena química y a ver si rápidamente se engancha a la idea que tiene Nathaniel Hackett de juego. Hackett y Outen, el offensive coordinator, están hablando muy bien de él en training camp, que les ayuda mucho, que se sientan con él a hablar y que discuten de cómo hacer las cosas mejor, que tiene una voz muy importante dentro de las decisiones que se toman en el juego.
Con lo cual, aquí tenemos nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas están basadas en este hombre que nos dé un salto de calidad. Aunque ya hablaremos que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, sino revisad quiénes tenemos como competidores en nuestra división. Va a ser un año muy complicado. Nuestro objetivo es playoffs. Yo creo que Russell Wilson tiene muy claro que ese es el objetivo. No es más este primer año. Nuestro objetivo es llegar a playoffs. Y ya digo, no va a ser fácil. Tenemos plantilla de sobra para hacerlo, pero estamos en una división complicadísima y la conferencia americana tiene muchísimos equipos que también van a querer entrar. Uno de los problemas que tenemos, backups. Backups en el puesto de quarterback. Tenemos dos jugadores. Yo he puesto como backup a Brett Ripien, pero no tengo muy claro quién se va a llevar ese puesto de backup. Brett Ripien es un hombre que lleva con nosotros, fue undrafted en el 2019, lleva 3 temporadas con nosotros. De hecho, solo ha estado activo 4 partidos. Recordamos el partido que hace como titular contra Jets, que gana el partido, pero son 2 touchdowns, 3 intercepciones, creo, o algo así. Ganó el partido, que era lo que tenía que hacer, sí es cierto, pero es un quarterback de nivel bajo. Todo el mundo defiende, y yo creo que por eso se mantiene en el equipo, y creo que se va a mantener bastantes años. Es un quarterback muy inteligente, todos los entrenadores que lo han tenido lo destacan esa inteligencia, el conocimiento, cómo sabe leer bien las jugadas, pero físicamente es un jugador bajito, físicamente no es muy potente como para salir corriendo, y eso le lastra mucho a nivel de poder jugar en la NFL. Pero a nivel de estar en el training camp, a nivel de estar en practice squad durante todo el año, creo que es un jugador muy valioso. Con lo cual, ahí seguirá en nuestro practice squad y la duda es esa, pues si lo veremos jugando como backup por una posible lesión de Russell Wilson o no. Pero claro, decimos, es un backup de baja calidad, pero si miramos el número 3 o el segundo, depende de cómo lo elijan, es Josh Johnson, nuestro QB que va a jugar con el número 11. Fue un quinta ronda en el 2008, con lo cual sí que podemos decir que es un quarterback muy veterano, elegido por Buccaneers. De todos estos años, tan solo ha estado 8 temporadas en la NFL, entre 6 equipos diferentes, ha ido saltando de un equipo a otro. Muchas veces hablan de que ha estado en 14 equipos porque durante las temporadas que ha estado fuera de la NFL, ha estado en XFL, ha estado en Alliance, ha estado en diferentes ligas, con lo cual ha estado jugando en muchísimos equipos. Y ya puedes pensarlo, ¿no? Es decir, después de tantos años, de casi 14 años, que hayas pasado por 11 equipos, pues tampoco da muy buena pinta, ¿no? Es decir, nadie ha querido quedarse contigo como backup, pues pequeños problemas. A lo largo de estos años, pues ha jugado 37 partidos, 13 touchdowns, 16 intercepciones, un 70,7 QB rating. Digo, para mí es el gran agujero que tenemos en nuestro roster. Pero bueno, lo que decimos, a saber el qué y cómo están las cosas. Pero bueno, ¿qué más? Esto en cuanto a nuestras posiciones de quarterbacks. Vamos ahora a saltar a nuestras posiciones de los running backs. Vamos con los running backs, como decíamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a una de nuestras grandes esperanzas junto con Russell Wilson. A nuestro querido Pookie, que todavía no me he acostumbrado a este apodo tan raro. A nuestro querido Javonte Williams, segunda ronda del draft del año pasado. El año pasado a destacar, jugó los 17 partidos, 203 carreras para 903 yardas, no está nada mal, y 43 recepciones para 316 yardas, y un total de 7 touchdowns en total. ¿Qué nos quedamos sobre todo del año pasado de Javonte Williams? Sobre todo con esa cantidad de tackles rotos. Es un jugador al que cuesta mucho tirar al suelo, un jugador con un centro de gravedad muy bajo, muy fuerte, que no deja de mover las piernas, que no deja de correr, bastante ágil en el corte, en campo abierto quizá diríamos que no tiene una velocidad punta explosiva, pero sí que es un jugador rápido y lo que decimos es bueno cortando, es muy ágil. Yo creo que nuestra gran esperanza es intentar convertir en lo que se ha convertido Aaron Gordon en los Packers. Hay que dar mucha... Bueno, tenemos que tener paciencia, lo dicho, es un jugador de segundo año, pero hay que darle ya los balones principales a Javonte Williams y esperar que sea él el que lleve mucho peso de este ataque.
y que cargue con más de 1000 yardas. Este año yo creo que tiene que conseguir más de 1000 yardas. Y yo tengo esperanza en que sí que las consiga. Nuestro número 2, y que yo creo que va a jugar muchas repeticiones, yo creo que va a tener muchos snaps, es Melvin Gordon. Melvin Gordon, que en principio no lo íbamos a renovar, lo habíamos dejado ahí salir a la lista de agentes libres. En principio hubo equipos interesados, pero nadie le acabó poniendo demasiado dinero en la mesa. Y al final lo hemos repescado nosotros por un año más. Recordemos un poco quién es Melvin Gordon. Recordemos que es un primera ronda del 2015, seleccionado por nuestro rival los Chargers. Tuvo 5 temporadas entre San Diego y Los Ángeles y ahora llevaba 2 con nosotros, ahora empezará la tercera. Si miramos el total de su carrera, lleva 6.144 yardas por 1.477 carreras y un total de 2.244 yardas en 284 recepciones. Un total de 67 touchdowns. Y yo creo que este es uno de los puntos, lo que he dicho yo de las yardas de recepción, es uno de los puntos que tenemos que trabajar más este año. Melvin Gordon es muy bueno saliendo a recibir. Si acostumbramos al equipo a tener ese check down, que Russell Wilson tenga ese check down, esa válvula de escape, incluso generar jugadas diseñadas especialmente para pases al receptor en los lados. Tanto Javonte Williams, pero como sobre todo Melvin Gordon, es un arma muy importante. Sí que es verdad que tenemos ese pequeño problema con los fumbles, no en mucha cantidad, 4 y 3 del año pasado, pero sí en momentos muy inoportunos. Veremos qué tal, veremos si se adapta a ser el número 2, veremos si deja de haber conflictos con la prensa. Es un jugador que ya sabemos que siempre ha tenido problemas con la prensa, siempre se ha enfrentado a las aficiones, tanto cuando estuvo en San Diego, aquí tampoco tiene muy buen rollo con la afición de Denver. Pero yo creo que es un jugador que puede ser muy válido, que siendo número 2 y si no da problemas puede darnos muchísimas yardas y muchísimas alegrías, así que bienvenido y de nuevo al señor Melvin Gordon. De número 3 tendremos a Mike Boone, como ya teníamos el año pasado, ahí con su número 26. Recordemos que es un undrafted del 2018 seleccionado por Vikings. Estuvo 3 temporadas en Vikings y ya el año pasado estaba con nosotros. Si miramos el total de su carrera, son 414 yardas en 75 carreras y 50 de recepción para 9 recepciones. Tan solo 4 touchdowns. Es un jugador que sobre todo juega en equipos especiales, aunque tampoco es un jugador clave en equipos especiales. Y que como corredor no es un mal corredor, pero claro, comparándolo con nuestros dos titulares, comparando con Javonte o con Melvin Gordon, es un escalón más bajo y se nota mucho. Con lo cual esperemos mantener sanos a nuestros dos corredores, porque sí que habría una bajada importante de nivel, aunque decimos, es capaz de cargar con un número 2, Mike Boone, a lo largo de una temporada. Yo creo que puede hacer un papel decente. Y ahí está. ¿Qué más tenemos en nuestro puesto de corredores? Tenemos 2 corredores con los cuales ya no vamos a poder contar. Damaya Crockett, que ya hemos contado que se ha roto el ligamento cruzado, y Tyreek McAllister, que también ha tenido una lesión de pie y lo hemos cortado, con lo cual estos 2 jugadores que estaban en training camp ya no estarán más, ya no los veremos en los partidos. ¿A quién sí vamos a ver? Vamos a ver a Max Borghi, que es un ídolo de Colorado, por los high school. En high school era un auténtico ídolo, luego se fue a jugar a Washington State. Y bueno, lo hemos recuperado. Había sido undrafted, no sé, por los Colts. Los Colts lo habían seleccionado como undrafted, no lo habían mantenido. Y nosotros lo cogemos y también después de cortar a McAllister, hemos traído a Steve Scott y a Jaquan Harvey. 2 jugadores que veremos en algunos snaps seguramente en estos partidos de pretemporada. Pero yo creo que es importante, lo que es interesante ver es a Max Borghi, a ver si es capaz de ganarse un puesto de titular o no. Yo creo que Steve Scott y Jaquan Hardy están para ver si se pueden quedar en Practice Squad y nada más, porque yo creo que está muy claro quiénes son nuestros 3 running backs titulares y no creo que vaya a haber movimiento aquí. Así que estos son nuestros running backs. Creo que tenemos un cuerpo de running backs más que decente y que, entendiendo el juego de Nathaniel Hackett y James Houghton, pues pueden ser muy importantes. Tenemos que darle mucha importancia a este juego de carrera.
Y creo que por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Vamos a nuestro cuerpo de receptores. Un cuerpo de receptores que al principio del Training Camp decíamos que era un cuerpo muy potente, yo creo que se ve muy afectado con esta baja de Tim Patrick, pero seguimos teniendo un potente cuerpo de receptores. Tenemos yo creo que 3 muy claros, titulares. Y luego hablaremos ahora un poco de cómo completamos este cuerpo de receptores y a quién vamos a ver sobre todo en partidos de pretemporada. Nuestro número 1, nuestro jugador abierto, nuestro jugador de balones divididos, ganando balones imposibles, ya ha hecho un par de recepciones imposibles en Training Camp, si podéis aprovechar para verlas. Recordamos, Courtland Sutton fue nuestra segunda ronda del 2018, lleva 4 temporadas, aunque recordemos que hace 2 temporadas está prácticamente fuera porque creo que solo juega el primero o los 2 primeros partidos porque se rompe el ACL. Empezamos a tener una tradición un poco nefasta con roturas de ACL. En estas 4 temporadas ha jugado 50 partidos para un total de 2.165 yardas en 175 recepciones, un porcentaje de recepciones según balones lanzados o según targets del 56,1%. No es ninguna virguería, pero bueno, ahí está. Y además es que le ha bajado porque volvemos a recordar, hay que recordar con quién ha estado jugando en nuestro equipo de receptores, ¿no? Tenemos una serie de quarterbacks de últimos años de calidad bastante baja. Lleva anotados 12 touchdowns, la media de yardas por recepción es de 15,2, que es bastante alta, pero bueno, podría incluso ser más alta. Esperemos que se mantenga sano y que nos dé muchas alegrías. A mí es un jugador que me da muchísima tranquilidad, porque sé que los balones divididos los va a luchar muy bien y que si le mandas balones en largo no es una bala, pero sí es capaz de romper en velocidad a cornerbacks, con lo cual puede tener un buen entendimiento con Russell Wilson. Nuestro número 2 en wide receivers será Jerry Jeudy. Jerry Jeudy, recordamos, es la primera ronda de hace 2 años. Fue un número bastante alto, un 16, 17, ahora no recuerdo exactamente. Lleva 2 temporadas con nosotros para 26 partidos. Recordemos que el año pasado se pierde 6 o 7 partidos por una lesión en un tobillo, que eso le hacen, porque los primeros partidos está genial, tiene la lesión, luego le cuesta volver y acaba bastante bien él. Lo que pasa es que, recordemos, los últimos partidos del año pasado del equipo son nefastos. Con lo cual lleva 2 temporadas, 26 partidos, 1.323 yardas, no está mal el número de yardas para 90 recepciones, un 53% en porcentaje. Tan solo 3 touchdowns, esa sí que es una marca que tenemos que mejorar, sí o sí. 14,7 yardas por recepción. Y lo del 53,3% de yardas, el primer año sí que era achacable a los drops. El primer año tiene muchos drops, muchos nervios, muchos balones fáciles que deja caer. El año pasado mejora mucho, se va al 69%, casi un 70% de balones completados en porcentaje. Y yo creo que este año, si es verdad lo que se está comentando desde el equipo técnico de esa mejora, tenemos por aquí, yo creo que va a ser por fin el año de explosión de Jerry Jeudy. Creo que va a hacer muchísimo daño. Creo que tiene que ser el año que genere una asociación importante con Russell Wilson, que aprenda a encontrar esos huecos en trayectorias cruzadas, a leer zonas entre linebackers, a saber escaparse de las defensas zonales y encontrar los mismatches ahí entre uno y otro defensor. Muchas esperanzas puestas en Jerry Jeudy. Otro en el cual también tengo esperanzas, en KJ Hamler. KJ Hamler también fue del mismo draft que Jeudy, es segunda ronda, KJ Hamler. Recordemos que es un jugador que viene de Penn State. Aquí en la foto lo veis con el 13, pero recupera su número de Penn State, jugará con el 1. Lleva 2 temporadas, aunque realmente podemos decir que lleva una, porque la temporada pasada se la pasa fuera con un ACL. En la primera temporada, y lo poco que jugó la temporada pasada, 455 yardas, 35 recepciones, 53% de balones recibidos, 3 touchdowns, 13 yardas por recepción. Recordar, por si no os acordáis ya, que el año pasado casi no jugó, jugador rapidísimo, este sí que tiene mucha velocidad punta, este sí que es capaz de romper desde el slot e irse en profundidad. Ahí yo espero que ahí sí que Russell Wilson tiene que tener ahí un buen enlace en profundo con KJ Hamler. Esperemos que esté sano. Además,
Ha sido bastante dura el año para KJ Hamler. KJ Hamler, aparte de la lesión del ACL que le hace perderse la temporada, justo después de la operación él pierde a su abuela, que él comenta siempre que ha sido como su madre, ¿no? Porque realmente él ha sido criado por su abuela. Pierde a su abuela, es decir, muere su abuela, y él cae en una depresión, le cuesta mucho salir, bueno, hay vídeos muy interesantes que él habla de... Él está hablando bastante claramente de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido. Y ha dicho que volver al terreno de juego, volver a estar con los compañeros le ha servido muchísimo, que se siente mucho mejor. Con lo cual es una doble recuperación que va a experimentar nuestro querido KJ Hamler. Yo tengo muchas ganas de verlo ya en el campo. Es un jugador al que le tengo mucho cariño y que esperemos que pueda hacer una temporada tremenda. Vamos a ver, porque estos tres que hemos dicho ahora sí son seguros, que van a hacer roster. Normalmente cogemos 6 jugadores de receptores, 6, 7, depende. Vamos a ver esos 3 otros spots para quién serán. Yo creo que uno está claro que va a ser para Montreal Washington, nuestra quinta ronda de este draft. ¿Por qué? Porque es el retornador. Es el retornador de kicks y de punts. Recordemos que ya no está... se me ha ido el nombre, el retornador del año pasado. Ya me volverá el nombre. Ya no tenemos al retornador del año pasado. Montreal Washington, por mínimamente bien que lo haga, va a mejorar lo que llevábamos haciendo los años anteriores en equipos especiales. Pero además, en Training Camp se está hablando que no solo va a ser aprovechable como retornador, sino que también lo van a aprovechar como receptor, que está mostrando muy buenas maneras como receptor, así que yo creo que este es uno también de los fijos. Y vamos a ver las otras dos. Yo en las otras dos tengo 3 jugadores que no acabo de tener claro quién va a estar ahí. Uno de los posibles es Tyreek Cleveland, el séptima ronda del draft de los receptores, del draft de Jude y de Hamler. Él también es un séptima ronda. Lleva 2 temporadas con nosotros, ha jugado 17 partidos, principalmente en equipos especiales. Sí que el año pasado a finales empieza a jugar más, empieza a tener más papel como receptor y consigue 6 recepciones para 63 yardas. Vamos a ver si este tercer año consigue dar un salto hacia adelante, pero yo tengo dudas con Tyreek Cleveland, no acabo de verle. Pero bueno, si no consigue puesto en el roster, yo creo que seguro que se va a quedar en el Practice Squad. ¿Quiénes son los otros dos? Los otros dos son nuestro quarterback frustrado que nos salvó. Es que es muy bueno, porque he entrado para coger una foto de Kendall Hinton en internet y todas las fotos son con el número 2, que es ese partido que juega como quarterback. Es difícil encontrarle una foto con el número 9, que es su número de receptor. Pero bueno, ahí lo tenemos, a Kendall Hinton, undrafted del año 2020. Lleva 2 temporadas con nosotros, ha jugado 17 partidos, a 175 yardas en 15 recepciones, 65,2 de porcentaje de recepciones, un touchdown, 11,7 yardas por recepción. Kendall Hinton sí que el año pasado dio un paso hacia adelante, se convirtió en una parte importante de este cuerpo de receptores, con lo cual posiblemente se quede uno de esos spots. Y este es el que yo tengo dudas, el que voy a hablaros ahora. Seth Williams es la 6ª ronda de nuestro draft del año pasado. El año pasado se lo pasa casi todo el tiempo en el Practice Squad y juega tan solo 2 partidos. Tiene tan solo un target, que lo recibe y hace 34 yardas, una recepción muy buena. Es un jugador muy alto, por eso yo tengo dudas. Porque yo creo que es el sustituto ideal en cuanto a tipo de jugador que es para lo que sería Tim Patrick. Es decir, si tú quieres un Tim Patrick, generar un Tim Patrick de segunda mano o de nivel bajo, ese es Seth Williams. No sé si le va a dar tiempo en este training camp a convencer a Outen y a los entrenadores de equipos de receptores para demostrar que él sí puede ser ese Tim Patrick. Vamos a ver. Yo tengo esperanzas en que sí pueda dar ese salto. Ya digo, es un jugador que lleva una recepción como profesional. Tan solo una temporada, va a arrancar su segunda temporada. Es muy joven. Ya sabéis que los receptores necesitan siempre 2-3 años para adaptarse. Vamos a ver qué tal. Yo creo que puede ser el 6º hombre por delante de Tyreek Cleveland, pero veremos. Y luego tenemos otros jugadores a ver en este training camp. Por cierto, estos 4 que he comentado, Montreal Washington, Kendall Hinton, Tyreek Cleveland, Seth Williams,
Estos sí que se van a jugar mucho en Training Camp. Y en Training Camp también vamos a ver a algunos de estos jugadores, a Travis Fulham, que ya estuvo el año pasado con nosotros. Él venía a hacer una muy buena temporada en Eagles, pero luego con nosotros no ha ido a más. Kaden Davis, que es un jugador undrafted de este año. No está destacando como receptor, pero sí que se ha ganado a la afición. Kaden Davis es un jugador que la afición pues le ha cogido cariño desde el primer día, simple y únicamente porque es el primer jugador que salta. Cada día es el primer jugador que salta al terreno de juego en Training Camp. Entonces, pues claro, la gente que está ahí viéndolo, pues ya pues se fijan un poco en él. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Brandon Johnson, un jugador que viene de Central Florida. Trey Quinn, que había estado el año pasado con los Redskins, de profundidad de banquillo. Jalen Virgil, será nuestro número 17. Darius Shepherd, que acaba de llegar como sustituto por la lesión de Tim Patrick. Estos jugadores van a tener muy difícil ganarse un puesto de titular, pero bueno, van a estar ahí, los veremos en algún snap de los partidos de pretemporada y algunos se podría ganar el puesto de Practice Squad. Y más o menos pues esto es lo que tenemos en los rosters en cuanto a skill players. Estos son nuestros skill players. Digo, yo estoy muy contento con nuestro quarterback titular, no tanto con el backup. Estoy muy contento con nuestros 2 primeros running backs. Y estoy muy contento con nuestros 3 primeros wide receivers. En cuanto a skill players, creo que vamos bien. Es verdad que ahora algunos me podríais decir que faltan los tight ends. Los tight ends los haremos con la línea ofensiva. Y bueno, pues no os quería echar más el rollo, que suficiente rollo os he metido hoy. Tan solo dejaros para ver un poco en el partido del sábado al domingo. Recordad que es del sábado al domingo. A las 3 de la madrugada jugamos contra Cowboys, partido de pretemporada. Partido, no fijarse por favor en resultados, no fijarse en muchas jugadas, porque los entrenadores esconden jugadas. Es partido para ver a jugadores. Partido para ver pues estos skill players que he comentado, para ver si Seth Williams es capaz de dar un salto adelante, si Max Borghi como ídolo local da un paso adelante y consigue algo, pues consigue ese roster, ver un poco a Tyree Cleveland, esos receptores más de fondo de plantilla, un poco a ver qué tenemos. Y vamos a ver un poco, pues estos es los jugadores que podremos ver, que ya han salido los depth charts para ese partido. Cosas a destacar, pues si veis aquí, pues un poco la línea es un poco la esperada, con Garrett Bowles y Dalton Risner en la izquierda, Cushenberry en el centro. Maynard en principio será el titular en el guard derecho, que es importante destacarlo, y Calvin Anderson saldrá como tackle derecho titular. Recordad que Billy Turner está en la lista PUP. Recordar también que hemos recuperado a Cam Fleming, que no lo habíamos comentado. Albert O sale como titular en el tight end. Greg Dulcich, el rookie, saldrá el número 2. Receptores, lo dicho, Sutton, Hamler y Judy son los titulares. Cleveland, Washington, Hinton son los secundarios. Seth Williams, Trey Quinn, Brandon Johnson, un poco los que hemos comentado. Javonte sale de número 1. Y en cuanto a defensa, pues tenemos que en la línea, cosas interesantes que nos pueden dejar estos depth charts. Los dos Jones salen de titulares en la línea, sin lugar a dudas, y Deshaun Williams sale de titular también. Mike Purcell será el sustituto por el centro de nose de Jones. En los outside linebackers saldrán Chubb y Malik Reed de titulares. Recordar que Gregory está en lista PUP. También destacar que Baron Browning lo ponen directamente como outside linebacker, no lo veremos este año como inside. De inside veremos a Josie Jewell y a Jonas Griffith, que se ha ganado el puesto titular en este training camp. A cornerback Surtain y Darby, a safeties Jackson y Simmons, es decir, los esperados. Y sin pocas cosas no muy destacables aquí en defensa, yo creo que ya iremos hablando de todos estos jugadores. Así que nada más, disfrutad de este partido contra los Cowboys, que siempre gusta ganar a los Cowboys, aunque sea en pretemporada. Y recordad que os he dejado aquí abajo el vídeo de Derek Wolfe, que se despide de nuestros Broncos. Pues nada más, nos vemos el jueves que viene, chicos. Encantados de arrancar temporada. Y nos vemos. Adiós. Orange Crush. It's the union.